trata del Sistema Interconectado Nacional. ¿Por qué involucra a todos, a todas las asignaturas del programa? Bueno, porque acá entra lo que es tanto la generación como el transporte y también el consumo. ¿Qué es el Sistema Interconectado Nacional? Bueno, acá tienen una imagen y el nombre lo dice por sí solo. El Sistema Interconectado Nacional es el sistema eléctrico, en este caso que adopta la Argentina, en donde todo está conectado. Es decir, todos los centros de consumo están, como los voy a marcar acá, todos los centros de consumo de las diferentes regiones del país, las diferentes ciudades, están conectadas a través de una red eléctrica única. Esto es así, y este mapa es un poco viejo, no digo el mapa, sino la red eléctrica, porque se ha ido ampliando con los años. La red es mucho más grande al día de hoy. ¿Por qué se hizo esto? Bueno, permite tener algunas ventajas. Permite realizar mantenimientos programados. ¿Qué significa eso? Antes se tenía la ciudad y la ciudad tenía su propia central eléctrica. Entonces, si esa central eléctrica salía fuera de servicio, toda la ciudad se quedaba sin energía. En cambio, al tener todo interconectado como está aquí, si la central sale de servicio, puedo seguir obteniendo energía de la red. Por eso nos vamos al segundo, asegurar un suministro continuo de energía y a la vez bajar los costos de la generación, bajar los costos de la energía eléctrica del consumo sería, a ver, si yo tengo un centro de consumo, vamos a poner centro de consumo, y lo tengo conectado siempre a una central térmica, que es como la que ya vimos. La central térmica de por sí es costosa de operar porque utiliza combustible. Combustible, por ejemplo, como puede ser el gas natural, o puede ser un combustible sólido o un combustible líquido. Entonces, directamente a ese centro de consumo no le queda otra que pagar el costo de la energía de la central térmica. Pero ahora, si yo ese centro de consumo lo tengo conectado también a una central hidroeléctrica, y bueno, el costo de generar a través de la energía, la central hidroeléctrica usa la energía del agua, y es mucho más económico usar como combustible el agua que usar como combustible, por ejemplo, el gas natural. Entonces, de esa manera puedo reducir los costos al centro de consumo, ¿sí? Esa sería la idea de esto. Es como optimizar. Ahora lo van a entender mejor en el siguiente gráfico. ¿Cuál es una desventaja? Bueno, una falla podría afectar a todo el sistema. Hace unos años ocurrió, tuvimos 2 días donde nos quedamos sin luz, 1 o 2 días, no recuerdo bien, y solo una pequeña parte, que era esta parte de acá, Tierra del Fuego, seguía manteniéndose con energía eléctrica porque no estaban conectados al sistema interconectado nacional. Entonces la falla no los afectó a ellos y pudieron continuar. Bueno, otra desventaja que puede presentar es aumentar los costos de transporte. Y bueno, acá tenemos que hay que transportar, ¿no? Hay que construir todas las líneas de transmisión, diseñar y construir. Entonces, algo que tiene un determinado costo. Y otra es no llegar a cubrir todo el territorio, que es lo que les mencionaba recién. No siempre se llega a todos lados. A veces no conviene llegar a todos lados porque el costo de construir la red es más caro o es menos beneficioso que tener el propio generador, ¿sí? Entonces, como verán, las ventajas son más que las desventajas y es por eso que se adopta el sistema interconectado nacional. Bien. Acá les traje un esquemita, lo que sería un sistema interconectado nacional hecho a mano. Tenemos los centros de consumo, las centrales, vamos a ponerle otro color. Tenemos los centros de consumo en azul. Los centros de consumo serían las ciudades, ¿sí? La industria, las ciudades rurales, el campo, todo lo que consuma energía eléctrica. Y tenemos por otro lado las centrales eléctricas, que son las encargadas de generar la energía eléctrica propiamente dicho. Fíjense que está todo conectado
a lo que sería el sistema interconectado nacional. Pero acá tiene que haber algo en el medio, que es el despacho unificado de carga, que estoy pintando acá en verde, que es el encargado de mediar, digamos, entre la oferta y demanda. ¿Qué hace el despacho unificado de cargas? Por ejemplo, toma información del centro de consumo y manda la señal de la cantidad de energía eléctrica que tiene que generar la central. ¿Sí? Es un administrador. Despacho unificado de cargas se abrevia DUC, como pato en inglés. Es un administrador y bueno, va siempre a buscar lo más beneficioso, la central eléctrica que sea más económica, ¿no? Para suministrar a ese centro de consumo. Y le va a decir, bueno, necesito tantos kilowatts de energía para este centro de consumo. Y así sucesivamente cada centro de consumo va a ir haciendo la solicitud y el despacho unificado de cargas va a ir pidiendo a la central la generación. Así estaría organizado todo. Es un esquemita resumen, ¿sí? Ahora, acá tienen algunos ejemplos de sistemas interconectados. Fíjense la envergadura, el tamaño. Acá tienen Buenos Aires y alrededores, cómo está todo conectado. Y acá, por ejemplo, tienen Tucumán arriba y Córdoba abajo. Obviamente son centros de consumo de distinto tamaño porque la población, la densidad poblacional no es la misma. Nada, son a modo de ejemplo. Y después tenemos, también hecho a mano alzada, gráficos de carga. Los gráficos de carga, ¿qué es un gráfico de carga? Me indica el consumo de un centro de consumo a lo largo del día, a lo largo del tiempo. Entonces acá abajo tenemos el tiempo en horas y acá arriba tenemos el consumo en kilowatts. Entonces fíjense que el gráfico hace algo así. ¿Y qué me indica este gráfico? Bueno, este gráfico se usa para enviar los datos al despacho unificado de carga. Y el despacho unificado de carga con eso enviarlo a la central eléctrica y la central eléctrica provee a esa energía. ¿Y por qué es importante este gráfico? Porque me marca los picos de consumo. Fíjense que si estoy, por ejemplo, a las 4 de la mañana, el consumo en kilowatt lo puedo leer ahí y es bajo, ¿no? Entro acá, 4 AM, subo, voy, corto el eje de las I, si lo quieren llamar I, y este sería el consumo en kilowatt. Ahora, por ejemplo, a las 8 de la mañana, cuando la mayoría se levanta, o a las 7 de la mañana, cuando se levanta para ir a trabajar, el consumo se eleva, o sea, estoy mucho más arriba. Luego vuelvo a bajar, y después eso de las 7 de la noche, cuando todos volvemos a casa, después de un arduo día de trabajo, nosotros seguimos acá trabajando, el consumo vuelve a aumentar, ¿sí? Entonces veo estos picos de consumo que sirven como referencia, es un gráfico de referencia para que el despacho unificado de cargas lo tome y con eso solicite. Ahora, ¿qué sucede? Y acá está lo importante. A mí me conviene tener este gráfico porque voy a poder determinar qué central entra en juego. ¿Qué va a pasar? Las centrales más económicas son las que siempre van a estar generando. Por ejemplo, una central hidroeléctrica. Y una central hidroeléctrica va a generar, por ejemplo, la energía, toda esta energía que estoy rayando acá. Porque el área bajo la curva representa energía. Kilowatt por hora es energía. Por acá van a estar las centrales de base, van a estar generando constantemente, por ejemplo, una central hidroeléctrica. Voy a escribir hidro nomás porque se me va el pulso. Y las centrales de punta, que van a estar generando acá en las puntas de consumo, van a ser las centrales más costosas. O sea, siempre voy a tratar de generar con lo más económico, con las hidroeléctricas o las de energía renovable. Y cuando haya pico de consumo, bueno, no me quedará otra que pedirle a una central térmica, pedirle a una central nuclear, todas las que sean más costosas, a una central de ciclo combinado, que van a entrar acá. La idea siempre en la organización energética de un país es que esta línea azul sea bien alta. O sea, tener centrales de base para cubrir la mayor cantidad de demanda energética posible. Y que la de punta
entre solo en las puntas de consumo, ¿sí? ¿De qué depende este gráfico? Bueno, del tipo de centro de consumo. No es lo mismo alimentar una industria, no sé, el parque industrial, que una ciudad. La época del año, los consumos varían, no es lo mismo el consumo energético en verano que en invierno. Y los cambios climáticos que tienen que ver muchas veces con la época del año también, ¿sí? Entonces este gráfico no va a ser siempre así tan lindo, va a ser más, va a estar más sucio, digamos, no va a ser tan suave la curva. Va a depender, este es un gráfico, digamos, perdón, un gráfico lindo, suavizado, para entenderlo. Lo importante acá es entender el concepto. Bueno, finalmente tenemos entonces, acá lo que vimos fue cómo se generaba la energía eléctrica y cómo estaba todo conectado. Y ahora nos vamos un poquito más a lo que es el transporte. Fíjense que acá tenemos el esquema que nos representa. Tenemos la central que genera la energía eléctrica, sale, tenemos la estación transformadora que eleva la tensión para el transporte, ¿sí? Y una vez que llego al centro de consumo, tenemos una estación transformadora secundaria para bajar la tensión. Nosotros elevamos la tensión de acá, desde la central donde estoy generando la energía eléctrica, para reducir el diámetro de los conductores. Es preferible transportar con altas tensiones y con eso reducir el diámetro del conductor a transportar altas corrientes. Entonces, transportamos alta tensión y vamos bajando la tensión a medida que me lo vaya solicitando el centro de consumo, ¿sí? Hasta que llegamos acá, centro de consumo. ¿Bien? ¿Y cómo es una vez que llegamos al centro de consumo? Bueno, nosotros llegamos con 3 líneas, 4 en realidad, las 3 fases, R, S y T, y el neutro. Entonces, fíjense que si el centro de consumo requiere una fuerza motriz elevada, por ejemplo, la conexión de motores, maquinaria, voy a bajar con las 3 fases, trifásico. Ahora, si el centro de consumo es una vivienda simple, monofásico, voy a bajar con una fase, por ejemplo R, el neutro. Para el siguiente centro de consumo bajaré con la otra fase y el neutro. Y para el último, en este caso son 3, otra fase y el neutro. ¿Qué pasa si hay más? Bueno, fíjense que se va equilibrando. Voy equilibrando la cantidad de fases. Vuelvo a empezar con la fase R y el neutro, ¿ven? Voy equilibrando siempre una R, una S y una T para cada habitación, para cada unidad de vivienda. Y después voy repitiendo. Así equilibrio los consumos de los 3 conductores. 4 si contamos el neutro. Bueno, esto fíjense que esto sería como para un edificio. Un edificio que tiene tanto consumos elevados como de motores, como consumos de vivienda. Y si es una vivienda nada más apartada, una casa sola, bueno, bajamos con una línea de una fase y el neutro. Por eso acá es donde ya empezamos a hablar de instalaciones eléctricas. Acá ya estamos en los centros de consumo y estamos viendo cómo es que yo voy sacando la energía para cada vivienda. ¿Sí? Bien. Queda el esquema. Acá tienen la representación unifilar. Unifilar significa una sola línea. Fíjense que acá esta línea sería con las 3 fases, correspondería a este caso que está acá. Estoy marcando. Esta es esta representación unifilar. Por ejemplo, esta representación donde bajo una sola línea con los 2 conductores correspondería a este de acá. Uy, me quedó de boca. No lo hice a propósito. Me quedó de boca. Correspondería a ese. ¿Ah? Bueno. Y eso, hasta ahí, es lo que vamos a llegar el día de hoy. Eso es lo más importante a tener en cuenta por ahora en cuanto a cómo es la conexión eléctrica del territorio nacional y a cómo se va a ir agregando, se va a ir distribuyendo la energía a este gráfico.